La fidelidad es muy importante para Dios, es importante para los unos con los otros, es importante para nosotros mismos que tengamos la cualidad de ser fiables en lo que decimos que haremos. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, la reconfortante cualidad de la fidelidad. La fidelidad es una de las cualidades más importantes que hemos de encontrar en nuestra vida. Al pensar en lo que implica, a veces hemos creído en la gente, hemos tenido fe en otros y nos han decepcionado. Nos dicen algo y hacen otra cosa distinta. Luego hay quienes pasan momentos muy difíciles en la vida, momentos arduos. A menudo sufren engaños o quedan endeudados o el caso que sea, por la deslealtad de alguien, falta de fidelidad. Así que es una cualidad muy importante y le pregunto, ¿entraría usted en la categoría de alguien que es fiel? Si dice que hará algo, ¿lo hace? Cuando dice quién es, ¿en verdad lo es? ¿O lo toma a la ligera? Dios no lo toma a la ligera. Así que deseo titular este mensaje la reconfortante cualidad de la fidelidad. Cuando pienso en eso, recuerdo este pasaje en Génesis, capítulo 32, escuché un momento lo que dice el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y tan solo vea su forma de expresar gratitud a Dios Todopoderoso. ¿Diría que es una persona agradecida? Que examina su vida y ve cuán fiel ha sido Dios y está agradecido por la fidelidad de Dios para con usted. Así pues, por toda la Biblia hay muchos versículos acerca de su fidelidad y me gustaría leer varios solo para recordarnos cuán importante es. En Deuteronomio 7, verso 9 dice, «Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel». Uno de sus atributos es que al decir que hará algo, lo hará. Salmo 33, 4 dice, «Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad». Hace lo que dice que hará, fiel a sus promesas. Salmo 36:5, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 119:90, de generación en generación es tu fidelidad. Y Lamentaciones 3:23, grande es tu fidelidad. Claro, cuando pienso en esto, pienso en lo que dice 2 Timoteo 2:13. Escuche, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestro pecado no nulifica, no anula la fidelidad de Dios. O sea, a veces no somos fieles, pero Dios sí lo es. Nunca hemos confesado nuestro pecado a Dios de manera genuina, sincera, sin que Dios nos haya perdonado. No podemos mencionar ni una sola promesa que Dios no haya cumplido. Así es Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su promesa en toda circunstancia de la vida. Así que decimos que Dios cumple su promesa, pero otro de sus atributos es que Dios es inmutable, o sea, Él no cambia. Todo el mundo cambia, todos cambiamos, pero Dios nunca cambia. Cuando dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿qué quiere decir? Dios dice, no te desampararé, no te dejaré. Fidelidad es uno de los atributos de Dios de los que dependemos. Entonces, fidelidad, ser quienes decimos ser, hacer lo que decimos que haremos, como estilo de vida, fue lo que Dios planeó para todos sin excepción.
porque ser desleal es decir algo que no es cierto o representar algo que no es verdad. Entonces, con eso en mente, el Espíritu Santo hace que parte de su responsabilidad sea guiarnos, dirigirnos y facultarnos para que seamos fieles en situaciones muy difíciles. El Espíritu Santo es fiel al expresar mediante nosotros las cualidades que son conformes a la naturaleza de Dios. Siempre actúa de esa manera. No hará en nosotros algo que no sea cierto de Dios. Entonces, cuando envió al Espíritu Santo, Dios lo envió porque sabía que no seríamos capaces de llevar la vida cristiana solos. Sin el Espíritu Santo no podemos. Ni uno solo de nosotros tiene la fortaleza, la energía, la entereza, la fidelidad para llevar la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Lo envió y por eso dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. No están listos para lo que les he llamado a hacer, que es evangelizar el mundo. No están listos hasta que el Espíritu Santo, quien vivirá en ustedes, les faculte y equipe y venga y les unja con el poder para hacerlo. Entonces, si usted es creyente, ha aceptado a Cristo como su Salvador, fue sellado hasta el día de la redención, como dice así, que tiene a quien le facultará para ser fiel en cada circunstancia de la vida. Cuando somos infieles, es el mismo Espíritu Santo quien mora en nosotros, quien nos convence de pecado. La fidelidad es muy importante para Dios, es importante para los unos con los otros, es importante para nosotros mismos que tengamos la cualidad de ser fiables en lo que decimos que haremos. Así que el Espíritu Santo nos ha equipado. Por eso, cuando pienso en el Espíritu Santo, lo considero el adiestrador de Dios. Él ha puesto en nosotros el poder que nos adiestra para hacer lo que decimos que haremos. Así que tenemos a un ayudador. Jesucristo lo llamó así, Consolador, el Espíritu Santo. Pensemos en eso por un momento. Y en algunos aspectos muy específicos en los cuales Dios ha prometido ser fiel con nosotros cada día. Uno de ellos es uno de los más conocidos y es 1 de Juan 1:9. Se lo sabe de memoria. Fíjese. Veamos lo que dice. Sí, confesamos, estamos de acuerdo con Dios sobre algo. Si confesamos nuestros pecados, que hemos pecado contra Él es fiel. Esta es la parte de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué pone allí eso de justo? Porque si Dios solo dijera, muy bien, quedan perdonados, son perdonados, entonces el perdón no significaría mucho. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, cuando Cristo fue a la cruz y pagó nuestro pecado, hizo posible con Dios legalmente que si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios en que hicimos lo malo, Él siempre nos perdonará porque pagó toda nuestra deuda de pecado, tiene el derecho de perdonarnos. Y siendo Dios fiel, siendo Dios santo, si no hubiera perdón en la cruz, entonces Dios no cumpliría su palabra. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa fiel de Dios para nosotros. Me parece interesante que Dios hiciera ese versículo tan sencillo, tan corto, tan limpio, tan fácil de entender, que si estoy de acuerdo con Él en que he pecado en su contra, si lo lamento, Él me escucha, me ve, Él es fiel. Podemos confiar en que ha perdonado nuestro pecado. Ahora, ¿cuántas veces ha confesado su pecado a Dios y se ha ido y ha pensado, Señor, eso espero, Señor, eso pido, Señor? O sea, si dice que Dios es fiel, significa esto. Lo que dice que hará, eso hará. Ahora, ¿es eso cierto de usted? Pues eso debe contestarlo entre usted y Dios. En segundo lugar, y es, la fidelidad de Dios limita el poder de nuestra tentación. Ahora usted recordará 1 Corintios 10, versículo 13. Quizás debemos leer este pasaje. Casi todos lo conocemos de memoria. Capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, mire, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, cuando somos tentados, tenemos la promesa de Dios Santo
que Él limita todas nuestras tentaciones. Algunas personas son más fuertes que otras. Algunas son como un monigote para el diablo. Algunas personas son incondicional, fuertes, obedientes, fieles, siervos de Dios. Dice que esta es su promesa. Dios no dejará que el diablo nos tiente más de lo que podamos resistir al confiar en Dios. Se refiere a los creyentes. Ahora los no creyentes no tienen ayuda alguna. Escuche lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, hay toda clase de tentaciones. Dios es confiable. Dios es fiel. Él no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que la Biblia dice que Dios promete que no tenemos que rendirnos a la tentación porque Dios Santo ha puesto un límite a cada tentación que enfrentemos. Ahora, si usted dice, Señor, si hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho tal cosa. No. Dios dice, te he dado esta promesa que pongo un alto a la tentación. Solo llega hasta lo que yo diga. Es una promesa de Dios. ¿Cree que Dios cumple sus promesas? Sí, lo cree, estoy seguro. Entonces, le pregunto, al ser tentado, ¿usted cae? ¿Cede a la tentación y dice, Señor, sabes que soy débil en esto? ¿Por qué dejaste que pasara? Eso no funciona. Quizás piense que funciona para usted, porque Dios dice, le he puesto un límite. Todos hemos sido tentados de muchas formas. Cualquiera que diga, bueno, nunca he sido tentado, acaba de mentir. Quizás mucha gente tendría que decir, soy tentado a diario. Si enfrenta la misma tentación a diario, lo mejor es que no vaya al mismo lugar a diario. O, si va al mismo lugar a diario, cuidado con lo que vea. Cuidado con lo que mire. Lo que capte su atención. La lujuria es un gran arma del diablo, es un deseo intenso de hacer algo, es decir, de pensar en algo que es un acto de desobediencia a Dios. Dios dice, le puse un límite. Luego dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta es su promesa. Cuando nos angustiamos por algo, ahora alguien dirá, ¿es la ansiedad un pecado? Veámoslo de esta manera. No deberíamos estar ansiosos, pero a veces algo nos afecta y de pronto sentimos ansiedad. Sobre todo si tiene que ver con un ser querido que quizás esté en problemas, o algo le sucedió, o enfermedad o lo que sea. Todos pasaremos por esos momentos en la vida, cuando nos sentiremos angustiados por algo. Si usted fuera al médico y le dijera que su corazón está muy mal, quizás se angustie y su corazón empeore por lo que le dijo el médico. Pero hay veces en las que sentimos angustia, a veces sentimos ansiedad al ver a alguien hacer algo que sabemos que será un desastre si no le ponen un alto. Dios nos ha hecho una promesa. Él cumple cada promesa. Y esa promesa es que podemos tener la paz de Dios, y note lo que dice, fíjese, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios dice, te daré una paz que no puedes entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Pablo dice es que hay momentos y situaciones que no entendemos. Y pensamos, Dios mío, ¿dónde estabas? Señor, esto fue lo que dijiste. Esto es lo que dice la Biblia. Pero mira lo que permitiste. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué dejaste que ella o él hiciera esto? ¿Por qué permitiste que mis hijos se metan en estas situaciones? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios por ese versículo. Hay cosas que no entendemos. En algunas situaciones pensamos, Señor, si nos amaras no dejarías que pasara por eso. Señor, ¿por qué dejaste que eso le pasara a fulano? ¿Por qué te has quedado allí de brazos cruzados, viendo el desenlace de todo esto? Sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Él guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay personas que se vuelven alcohólicas porque no saben confrontar ciertas situaciones en la vida y van a la botella.
O gente que se enreda en adulterio de cualquier tipo. A la gente le pasa de todo. Es decir, hay tantas circunstancias. Dios entiende cuán traumáticas, cuán difíciles y cuán dolorosas son. Esto es lo que dice. Y la paz de Dios es la paz de Dios, no la explicación de alguien. No una botella, no un amorío, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿cómo? En Cristo. O sea, mi relación con Cristo me guardará de que pierda la esperanza. Mi relación con Cristo me guardará de que culpe a Dios y lo acuse o me aleje de Dios y de su voluntad. La paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Grandes promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Piense en esto. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y está allí. Él es quien nos convence de pecado, nos da consuelo y seguridad en la vida. Él también es quien limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Escuche 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, mucha atención, fiel es el Señor, podemos confiar en Él, que os afirmará y guardará del mal. Es la promesa de Dios. Y cuando la gente dice, el diablo me obligó a hacerlo, no fue él. La decisión fue suya. Decidió no creerle a Dios y llamarlo mentiroso, quien dice que os afirmará y guardará del mal. Quizás ha dicho, no, Dios, si fueras tú, esta es su promesa. Aquí hay 4 promesas sencillas. La primera es el perdón de nuestro pecado. Una promesa sencilla limita nuestra tentación, nos da la paz en medio de nuestra ansiedad y limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Con esas 4 promesas en su vida, puede enfrentar cualquier cosa. Y todos son versículos sencillos que se sabe de memoria. Si ha venido a esta congregación o a una iglesia donde el pastor sea fiel al predicar la palabra, ya se sabe esos versículos, pero los combina en una cápsula de fidelidad. Porque Dios es fiel, no me doblegaré ante eso. Porque Dios es fiel, no lo entiendo, pero confiaré en Él. En otras palabras, puede hacer una lista de estos 4 versículos: perdón de pecados, limita el poder de la tentación, paz en medio de nuestra ansiedad, limita el poder de Satanás, puede atravesar lo que sea. Si lo cree, si confía en Dios. Ahora, es interesante al leer la palabra de Dios y luego vienen estos momentos difíciles, nos damos cuenta de si creemos o no. Entonces, preste atención, seremos puestos a prueba. Eso es de esperar. Quizás alguien diga, bueno, ¿por qué? O sea, si Dios me ama, ¿por qué me ha de probar? ¿Por qué cree que lo hace? Dirá, si Dios todo lo sabe, no tiene que probarnos para ver lo que haremos. Él ya sabe lo que haremos. Dios no nos prueba ni permite algo en nuestra vida para descubrir lo que haremos. Dios sabe lo que haremos. Él quiere que nosotros sepamos si somos fuertes, si somos débiles o si hay un pecado a la puerta diario. Piensa en cuántas personas se despiertan, odian beber, pero van a hacerlo. Al despertarse saben que el adulterio, la fornicación y otros pecados sexuales no están bien y las enfrentarán de nuevo. Nuestro Dios dice que Él es fiel, le pone un límite. Preste atención, Él le pone un límite personal en su vida a lo que usted tenga que enfrentar o no. Y Dios no permitirá que sea tentado más de lo que pueda resistir. Es una promesa de Dios santo. Alguien dirá, bueno, Dios sabe que soy débil en ese aspecto, no debería permitir eso. No. Dios sabe que es débil en ese aspecto y quiere fortalecerle para que ya no se despierte cada mañana o no se acueste cada noche enfrentando alguna actitud o alguna situación que confronte. Dios es fiel. Él cumple su promesa a sí mismo. Cuando la Biblia, por ejemplo, hace referencia al fruto del Espíritu, que lo hace en Gálatas 5, la fidelidad se refiere al estilo de vida que hemos de tener.
O sea, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Alguien dirá, ¿cómo es su estilo de vida? Pues trato de ser, hacer y lucir lo mejor posible, confiar en Dios en lo que sea. Dios tiene las mejores opciones para nosotros. Debo decidir si escogeré su camino o el mío. Si escojo el mío, me meteré en problemas. Si escojo el suyo, saldré del problema. Saldré victorioso del problema. Saldré del problema confiando en Dios, quien limita cualquier prueba que esté enfrentando. Pensemos en esto. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros tendremos cierto estilo de vida. O sea, que si andamos en el Espíritu confiando en Él, seremos consagrados a Dios. O sea, será Él a quien seguiremos. ¿Es usted una persona consagrada a Dios? ¿La gente le conoce como cristiano, como creyente en Cristo? ¿Es así usted? Leales. ¿Le conocen como alguien leal? ¿Hará lo que diga? ¿Estará allí donde diga? ¿Dará lo que diga? ¿Ayudará cuando diga? ¿Es usted leal? ¿Pueden los demás contar con que estará de su lado en una situación difícil? Tercero, inquebrantables. O sea, los mismos cada día, no esto hoy y aquello mañana. ¿Pueden creer lo que dice? ¿Pueden confiar en que diga la verdad? Firmes. ¿Es usted firme? O sea, estable. No se deja sacudir por esto y aquello. Pueden contar con usted. Confiables. Creíbles. Solo decimos la verdad. Quienes le conocen pueden decir, fulano es muy confiable, si lo dijo, puedes creerlo. Responsables. O sea, cuando decimos que estaremos allí o que daremos algo, eso haremos. Cuando decimos que haremos algo, lo hacemos. O sea, quienes le conocen dicen, una cosa tiene él o ella, es responsable. Obedientes. Puede decirse de usted que es alguien que trata de obedecer a Dios. No es que sea perfecto, pero sin duda trata de obedecer a Dios. Lo conocen como alguien así. También fructíferos, que nuestra vida cuente. Su vida cuenta, marca la diferencia, está influyendo en alguien. Y la verdad es que influimos en nuestros compañeros de trabajo, quienes viven en nuestra casa, influimos en ellos de alguna manera u otra. Y por último diré fieles. Así que fíjese, si vive en obediencia, es consagrado a Dios, leal a Dios, inquebrantable ante el pecado, firme, confiable, responsable, obediente, fructífero, fiel. Quizás diga, pues todo eso en la vida de una persona ya lo tiene a él. ¿Qué puede hacer con su propia fortaleza? Todos nos equivocamos. Lo que Dios busca en todos nosotros, mucha atención, es que le creamos al punto que confiemos en Dios para todo en cada circunstancia de la vida. Usted dirá, pues aún no estoy ahí. La mayoría de la gente aún no está ahí. Dirá, ¿cuándo llegaré ahí? No puedo contestarle eso. Si me pregunta, ¿puedo confiar en Dios para todo? Tengo dos ideas. Creo que puedo, pero hay situaciones que no he enfrentado, no lo sé. Solo sé que en esta etapa de mi vida creo que puedo confiar en Dios prácticamente para lo que sea. Pero no me jactaría de eso. Nunca le diga a nadie que dije que podía manejar cualquier cosa y todo. He pasado por muchas cosas. Pero hay gente que ha pasado por situaciones y circunstancias que yo no he pasado. Así que debemos ser pacientes los unos con los otros. Si vemos a alguien tropezar, no apresurarnos en juzgar. Quizás tengamos la misma oportunidad. No lo llamamos oportunidad, pero en otras palabras, eso es cuando se trata de aprender a confiar en Dios. Tenemos oportunidades para confiar en Dios en cada circunstancia de la vida. He conocido gente que ha pasado por situaciones que me han hecho pensar, Dios mío, espero tener la fe y la fidelidad que han tenido al pasar esa tormenta en la vida. Nunca se jacte de cuanto tiene. Confíe en Dios. Entonces, ¿lo describe esto a usted como persona? ¿Sus acciones, sus hechos, sus pensamientos? ¿Que es una persona consagrada a Dios? Él es primero. Es leal a Dios. No lo niega. Usted
no niega que es creyente, es inquebrantable, no está arriba hoy y abajo mañana, está firme en su vida cristiana, se mantiene firme, comprometido, es confiable, lo que dice es lo que hará, es responsable, o sea, alguien puede confiar en que hará lo que prometió hacer, es obediente, según lo que sabe que la obediencia requiere de su vida. Es fructífero, su vida marca la diferencia en la vida de alguien más y es fiel, o sea, es quien dice ser, hace lo que dice que hará y será lo que dice que será. Amén. Padre, cuán agradecido estamos, que al salvarnos no nos dejaste aquí para que nos arregláramos como mejor pudiéramos. Porque sabes, Señor, que no siempre hacemos lo mejor posible, pero conoces el deseo de nuestro corazón. Te pido por quienes luchan hoy. Quizás vivan en un hogar donde nadie más es creyente, o su esposa o esposo no lo es, o sus hijos les hacen pasar momentos difíciles, el caso que sea. Gracias por vivir dentro de nosotros y por darnos estas promesas para ayudarnos a hacer todo lo que quieres que seamos. Gracias por estos pasajes bíblicos sencillos que transforman nuestras vidas y en verdad nos reconfortan. Te amamos y alabamos y damos gracias porque tu palabra dice y sabemos por experiencia que eres Dios fiel y nos encanta cantar grande. Señor, es tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.